especial a los que han entrado por primera vez. Que Dios les bendiga, que Dios pueda hablar a sus vidas y así a todos nosotros podamos nutrirnos de su preciosa palabra. Día caluroso, día que se siente el calor y sabemos que cuando algo le afecta a esta carne, inmediatamente esta carne quiere buscar lo suyo. ¿Y qué es lo que es lo suyo? Buscar la sombra, el refugio, el descanso. Pero no hemos negado con la ayuda del Señor, estamos aquí presentes y con esperanza, ¿cierto?, de que Dios nos hable por medio de su palabra. Así que por eso yo los quiero invitar al libro de Gálatas, en su capítulo 3, verso 22 en adelante. Ahí nuestro hermano Rodrigo la está proyectando. Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo. Lo invito a ponerse en pie, como es costumbre de la iglesia. Y le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Espíritu Santo. Dice más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? A los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos ¿dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? En Cristo Jesús. Dejémoslo hasta ahí, hermano. En la lectura de su palabra, amados, somos todos bendecidos. Demos 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Dios bendiga su bendita palabra. Y nos bendiga a nosotros por medio de ella. La palabra nos habla el apóstol Pablo, ¿cierto?, escribiendo a los hermanos en Galacia. Parte de este capítulo, si usted revisa los versos anteriores, como el apóstol Pablo de cierta manera enfatiza la insensatez de los hermanos en Galacia, debido a que Pablo de una u otra manera había enseñado, exhortado de que esta salvación es por gracia y que somos salvos por medio de la fe. Pero sin embargo ellos de cierta manera seguían teniendo esa inclinación de que el hombre podía ser salvo por medio de sus obras, o más bien justificarse por medio de sus obras. Esto, para graficarlo, ilustrarlo más bien de una manera bien simple, esto es como cuando íbamos al colegio y cometíamos alguna falta al colegio, y para poder entrar al colegio yo no podía justificarme a mí mismo. En este caso tenía que venir una autoridad, en este caso mi apoderado, para que me justificara y yo pudiese entrar, ¿cierto?, al colegio. Bueno, es imposible que yo me justificara solo cuando no tenía la autoridad para hacerlo. Así también los gálatas pensaban y tenían ese razonamiento equívoco de que podían justificarse por medio de sus obras. Pero si uno medita un poco, no quiere decir que yo voy al pensamiento de ello, pero tiene a lo mejor un poquito de lógica, entendiendo de que el hombre fue condenado, ¿no es cierto?, tuvo esa herencia, esa condenación por causa de sus obras, pero ellos equívocamente pensaban que también por sus mismas obras podían justificarse delante de Dios, porque ellos tuvieron una mala obra. El hombre en el principio se equivocó, ¿cierto?, se condenó por la desobediencia, o sea, tuvo un mal obrar al fin y al cabo. Y es un error pensar, incluso hasta en este tiempo, y a pesar de que la palabra se expresa tan claramente, hay personas que piensan que pueden salvarse o justificarse por medio de sus obras. Y aquí el apóstol Pablo parte en este capítulo destacando esa insensatez, insensatos. Hay una diferencia, por ejemplo, entre el insensato y a lo mejor con otros calificativos que pueden ser un poco directos. El insensato es aquel que tiene conocimiento de causa,
y a pesar que tiene conocimiento de causa, aún así comete ciertos errores. Le doy un ejemplo. Si mi esposa me dice a mí, Luciano, ¿sabes qué? Tienes que cambiar ese techo porque cuando llegue el invierno, entonces se va a gotear la casa, se va a mojar y vamos a tener humedad. Ya tengo el conocimiento de causa, pero mi desobediencia, ¿cierto?, hace que yo no, de cierta manera, no arregle el techo y al final me voy a mojar, se va a humedecer la casa. Eso es un insensato. El que tiene conocimiento de causa y a pesar de ese conocimiento no hace las cosas conforme a la palabra de Dios. Porque el apóstol no los había abandonado, no los había dejado al azar, les había enseñado. Esto es como que nuestro pastor y los predicadores enseñen y se enmeren enseñando, buscando palabras, tratando con Dios, buscando a Dios en oración, para que después los hermanos de cierta manera hagan conforme a lo que cada uno precisa. Dios nos libre de ser insensatos, ¿cierto? Porque es terrible ser insensato. Es mejor ser ignorante incluso. El que ignora las cosas, porque al menos no tiene ese peso de conocimiento. Pero bueno, aquí la Escritura dice que todos estábamos bajo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Todos nacimos, ¿cierto?, bajo esa condición, esa herencia pecaminosa. Eso, incluso el pecado, amados hermanos, es una ley dentro de nuestra carne, dentro de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo en Romanos dice: hay una ley en mi carne, en mis miembros, ¿cierto?, que me llevan cautivo hacia la ley del pecado y de la muerte. Esto es una ley. Todo hombre nace bajo esa ley. Lo he dicho en otras instancias, como la ley de la gravedad, por ejemplo, que todo lo que sube tiene que bajar. Todo hombre que nace es pecador y está condenado, porque la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros estamos bajo pecado. ¿Pero para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todos, como dice Romanos 11 también, que Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos. Porque alguien puede razonar con Dios, puede sentarse así como juez delante de Dios y decir: bueno, ¿cómo si al final fue uno solo en el principio que pecó? Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar? ¿Por qué fue uno solo que pecó y además yo heredé el pecado de él? Porque es una herencia. Alguien podrá justificarse, pero la Escritura dice que todos somos culpables. Porque yo le digo, se lo digo de esta manera: si no hubiese sido Adán y hubiese sido usted, créame que usted igual no hubiese comido de ese fruto. Porque todos somos culpables, ninguno aquí es inocente y todos estábamos bajo pecado y además estábamos todos condenados. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creen, a los creyentes. Usted sabe que un texto muy conocido por todos nosotros, que es Juan 3:16, que la Escritura dice que Dios amó a todo el mundo, y decimos amén. Y cuando dice que amó a todo el mundo, aquí no queda ninguno fuera. Y alguien podrá decir: pero ¿y ese que es malo? ¿Y ese que hace estas cosas, estas fechorías tan terribles, Dios le ama? Sí, Dios le ama, dice la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a ¿quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, pero no vino a salvar a todo el mundo. Y esto es curioso, porque amó a todo el mundo, sí, los amó a todos, para que todo aquel que en él cree, y ahí aparecen los creyentes, para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, para que todos los creyentes no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y allí aparecen los creyentes. Y alguien dirá: hermano, pero ¿cómo es eso? Si a veces nosotros predicamos y la palabra dice que nunca vuelve vacía. ¿Y qué hay entonces de aquellos que no creen? ¿De aquellos que menosprecian la palabra? ¿Acaso la palabra igualmente vuelve vacía? Porque no todos creen a nuestro anuncio, lo dice la palabra. ¿Y qué pasa con ellos? ¿La palabra volvió vacía? Porque, amados, la palabra hace dos cosas: o la palabra te salva, o la palabra te condena. Y de las dos maneras no vuelve vacía. La palabra te salva o la palabra te condena. El que cree es salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. O sea, de una u otra manera la palabra nunca va a volver vacía. Verso siguiente, hermano Rodrigo. Pero antes que viniese la fe,
Todos nosotros estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada posteriormente. Porque Dios hizo en el primer pacto, entregó la ley en el Sinaí, conocida por todos nosotros como los 10 mandamientos. Y la ley es estricta, hermano. ¿Usted lo cree? La ley es estricta. Usted lo conoce como los 10 mandamientos. Alguien dirá, yo nunca he asesinado, pero ha mentido. Y la Escritura dice que si falla uno de los incisos, se hace transgresor de toda la ley. Es estricta. Pero la ley nos confinó, vino para confinarnos. Esto es como aquellos hombres del campo que andan con una vara y empiezan a encerrar los animales. Y de forma estricta empiezan a golpear a las vacas, empiezan a golpearlas para encerrarlas y confinarlas en un mismo lugar. Así de estricta fue la ley para nosotros. Y la ley nos dejó confinados, nos dejó encerrados, pero no para algo malo, sino que nos confinó. Esa manera estricta nos confinó para que se revelara algo mayor. ¿Qué se tenía que revelar a nosotros? La fe. Y eso fue lo que hizo la ley con nosotros, nos encerró. ¿Para qué? Para esa fe preciosa que iba a ser revelada para todos nosotros, porque el hombre es salvo por medio de ¿qué? El hombre es salvo por medio de la fe. No hay otra manera. Verso siguiente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Alguien sabe lo que es un ayo? ¿Alguien sabe? Bien, para los griegos de aquel entonces que eran pudientes, tenían distintos tipos de siervos. No todos hacían la misma función. Y uno de los siervos encargados de cuidar a los pequeños eran los ayos. Ese siervo lo que tenía que hacer era llevar a los hijos hacia algún maestro o hacia algún filósofo. De cierta manera su único rol era trasladar a los hijos hacia el conocimiento. Eso eran los ayos. Y la palabra dice que la ley fue nuestro ayo. La ley nos tomó a nosotros y nos llevó a algo mucho mejor, porque nosotros no podíamos ser salvos por medio de las obras de la ley, sino que teníamos que ser salvos por gracia. Y la ley nos tomó a todos nosotros, porque la Escritura dice que la ley es santa, es justa y también es buena, porque no podemos menospreciar la ley. Alguien piensa que venida la gracia podemos pisotear la ley. No se equivoque. La ley de Dios que Dios entregó allí a Moisés está en el lugar que corresponde también en los cielos. La ley de Dios es eterna, dice su palabra. Y no podemos menospreciar tampoco la ley, solamente que nosotros no podíamos cumplirla. Y como no podíamos cumplirla, entonces la ley nos tomó de la mano y nos llevó a Jesucristo, para que todos nosotros pudiésemos ser salvos por medio de la fe. Verso siguiente. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, el ayo ya nos dejó. No sé si se entiende. Porque los gálatas querían seguir estando de la mano con el ayo, pero no es necesario. Si la ley ya nos dejó a los pies de Cristo. Recuerde que en Cristo se cumple toda la ley y todas las profecías. No por nada cuando Cristo se transfigura, dice la Escritura, cuando Cristo se transfiguró, recuerda que aparece en él al lado de Moisés y Elías, ¿se acuerdan? Y la palabra dice que los discípulos le dijeron: ¿quieres que hagamos una enramada para ti, para Elías y también para Moisés? Y la palabra dice que hubo una voz en el cielo que dijo: no, este es mi hijo amado, a él síganle. A él síganle. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece Elías y Moisés? Porque Elías representa la ley. Elías representa las profecías y Moisés representaba la ley. Cuando ellos desaparecen, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en Jesucristo se cumple la ley y en Jesucristo se cumplen las profecías. ¿Y nuestra fe dónde descansa? En Jesucristo. ¿En cuántos dicen amén? ¿Quién cree en su bendito nombre? ¿Quién cree que creyendo en Él somos salvos? Solamente en Él somos salvos, amados hermanos. En Él somos justificados para entrar en gloria.
¿Y cómo lo hizo? Rociando una sangre preciosa para que podamos entrar en el lugar santo, santísimo, y podamos tener todos nosotros comunión con nuestro Dios. Oiga, si cuando usted se pone allí en su pieza y se pone a orar y siente que Dios lo oye y usted se derrama delante de Dios, oiga, Dios le está oyendo en el verdadero lugar. Cristo está ministrando en el lugar santo, santísimo, para que tus oraciones y las mías puedan ser oídas delante de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros cayó una sangre. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Ya no estamos bajo la ley. ¿Cuántos dicen amén? Estamos bajo esta gracia preciosa por medio de la fe. Verso siguiente. Pues ahora todos somos ¿qué? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Ese es el título más precioso. Nosotros somos una congregación muy bendecida en cuanto a los profesionales. Tenemos profesionales de todo tipo. Y además hay otros que están estudiando unas carreras preciosísimas. Pero el mejor de todos los títulos es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y no hacia un futuro alguien dirá, seremos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo un padre que está en los cielos. Mi padre se llama Marco Antonio Sáenz Videla. Ese es mi padre aquí en la tierra. Pero tengo uno que es eterno. Padre de nuestro Señor Jesucristo, sentado en el trono de gloria, que nos oye, que nos bendice y está pendiente de todos nosotros. Y quiere desarrollar esa fe preciosa para que caminemos todos nosotros conforme a esa fe. Porque la fe es tan preciosa, hermano. Si desarrolláramos la fe realmente como es, a veces no tenemos una fe tan desarrollada, pero todo lo que nos permite tocar y palpar esa pequeña fe tan frágil, tan débil, pero si la desarrolláramos. Si fuéramos hombres y mujeres llenos de fe, y si viviéramos solamente por la fe, créanme que las cosas serían totalmente distintas. Verso siguiente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, porque en Él nosotros hemos sido bautizados. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos ¿de quién? De Jesucristo. Por eso que es importante retomar este tema del bautismo. Porque no es un tema personal de cada iglesia, sino más bien el bautismo es un mandamiento. Porque nosotros a veces confundimos las cosas y pensamos que Dios siempre a nosotros nos está haciendo proposiciones, propuestas. Oye, parece que a ti te conviene, Luciano, hacer esto. Luciano, a ti te conviene vivir conforme a esto. No, son mandamientos, hermano. El bautismo no es una recomendación. Es un mandamiento de parte de Dios que Cristo dejó instaurado aquí en esta tierra. El tema es que muchas veces hemos humanizado el bautismo al punto que el bautismo lo hemos utilizado para que ciertos miembros sean partícipes de una congregación. El bautismo es mucho más importante que eso. El bautismo no solamente te inscribe en un libro y decir tú eres un miembro activo de tal y de tal. No, el bautismo es algo eterno. El bautismo es algo del cielo, que nos invita a todos nosotros al nuevo nacimiento, a nacer de nuevo. Porque usted puede estar 50 años, amados hermanos, y no necesariamente ha nacido de nuevo. Y es penoso muchas veces cuando vemos personas que caminan años y años y no hay cambio, no hay nacimiento, no hay nada, permanecen igual o inclusive peor. ¿Por qué? Porque no hay un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Si para que nazca un hijo de Dios, ¿de todo? ¿De dónde parte todo? Del nacimiento. Oiga, es cómodo estar dentro del vientre ahí con el cordón umbilical. Es cómodo estar ahí, seguramente calentito y que la mamá te alimente y todo. Pero ¿cuándo realmente un bebé conoce a su madre? Después que nace. Cuando la tiene allí en brazos. Y este bebé, aunque de a poquito lo vea los primeros días, pero empieza a mirar a su madre.
y empieza a crecer posteriormente y empieza a tener una relación con su madre ahí, pero todo comienza después del nacimiento. Si no hay nacimiento, ¿cómo un bebé ha de conocer a su madre? ¿Cómo su madre ha de conocer a su hijo? Imposible. Por más que se sienta, no le conoce de la manera que corresponde. Y así muchos hombres, muchas mujeres pasan años y años con ese cordón umbilical. Están dentro del vientre sin querer nacer de nuevo porque están cómodos. Porque nacer de nuevo implica muchas cosas. Implica ¿qué cosa? Negarse. El Evangelio es cruz, el Evangelio es negación, el Evangelio es esfuerzo. El Evangelio creo que es santidad. ¿Usted cree que el Evangelio no exige? No por nada Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Si esto fuera tan fácil, ¿para qué Dios nos va a decir que nos esforcemos? ¿Para qué Dios nos va a decir que nos neguemos? ¿Para qué vamos a hacer eso si esto es tan liviano? No, todo empieza allí, desde el nacimiento. Y luego que hay un nacimiento, ¿cierto? Ahí recién el Hijo de Dios puede empezar a crecer, puede empezar a desarrollarse. No por nada también la misma naturaleza nos dice que las mujeres, ¿cierto? Cuando tienen a su bebé, el bebé está allí en una bolsa sepultado en aguas. Y luego que el bebé rompe esa bolsa, viene el hálito de vida. No por nada la Escritura dice que hay que nacer de agua y de espíritu. La misma naturaleza nos enseña. Hay que nacer de agua, ¿para qué? Para ver primeramente. Y no nos conformemos solamente con ver, sino que hay que nacer de agua y también de espíritu para entrar en el reino de los cielos. Y algunos solamente se conforman con ver cosas del reino. Se conforman con que Dios le bendiga. Se conforman con un buen trabajo. Se conforman con esas cosas que no son malas, son buenas. ¿Quién no quiere que Dios lo bendiga? Dígame que eso es malo acaso, que Dios bendiga a un hombre. Es bueno ser bendecido. Es bueno a lo mejor ver un milagro. Es bueno ver cómo Dios transforma a un hombre y a una mujer. Pero no nos conformemos solamente con ver cosas del reino, sino la Escritura te dice que hay que nacer de agua y de espíritu para entrar. Para entrar en este reino maravilloso. Qué triste sería que nos dijeran algún día, oye, tú solamente naciste de agua nomás, pero te quedaste mirando esa puerta y nunca entraste. Entonces, fuera de aquí. Pero Señor, si yo hice tantas cosas por ti, pero Señor, pero fui a tantas predicaciones, hice tantas oraciones, fui a tantos cultos, caminé 50 años en el Evangelio. Sí, pero solamente viste cosas del reino, pero nunca entraste. Porque la Escritura, Cristo dijo, el que entra, ese es salvo. Pero para eso hay que entrar. Por eso, amados hermanos, para aquellos que no se han bautizado, el llamado es justamente a eso. A que podamos nacer de nuevo. A que podamos sujetarnos al mandamiento de Cristo. Que esto es doctrina, amados hermanos, y no es como una imposición humana, sino también a renunciar, porque cuando a mí se me invitó a hermano Daniel a bautizarme, la pensé también. Voy a tener que dejar de fumar. Porque tenía ciertos lazos. Todavía no estaba completo. Voy a tener que dejar ciertas cosas. Voy a tener que dejar de hacer esto y esto y esto y esto otro. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué había? Habían excusas. Había miedo. Había tantas cosas. Y esas cosas me estaban impidiendo poder nacer de nuevo. ¿Alguien se acuerda cuando se bautizó los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué sintieron, amados? Fue uno de los días más maravillosos de su vida. Qué precioso fue ese día, ¿cierto? Fue especial, hermano. Ser al agua y cuando saliste y parece que viste las cosas de otra manera. Porque habíamos nacido. Porque ahora somos revestidos de Jesucristo. Porque teníamos otras vestimentas. Teníamos malas vestimentas, hermano Igor. Estábamos vestidos en nuestras justicias.
Que para Dios nuestra justicia era como un trapo de inmundicia, como Adán en el principio, que se vistió con hojas de higuera, hilvanando con sus propias manos y con sus propias obras. ¿Quién no ha hilvanado alguna vez con sus propias obras? Una buena situación económica, buenas amistades, un buen trabajo, buenas cosas, buen auto, y empezamos a hilvanar como si eso nos dejara delante de Dios, pero impecable. Pero lo estamos engañando. Por eso que Dios vistió con pieles a Adán. ¿Por qué? Lo vistió con un sacrificio, porque la única manera de estar delante de Dios de forma aceptable, como dice Efesios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vistámonos de Jesucristo, seamos revestidos de Jesucristo, porque cuando nos bautizamos, no solamente salimos con una túnica mojada, sino que Cristo quitó esos trapos andrajosos de inmundicia y salimos revestidos ¿de quién? De un sacrificio perfecto y un sacrificio eterno. Todos nosotros fuimos vestidos ¿de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Y todo eso fue por medio de la fe. Todo eso ha sido por medio de la fe. Por eso que bautismo significa bautizo, que significa sepultura, significa muerte. Que nosotros muramos, amados hermanos, de una vez por todas. Que crezca Cristo en nosotros y que se note. Que se note. A veces a nosotros mismos nos cuesta ver a Cristo en nosotros. Imagínense, si a mí me cuesta ver a Cristo en mí, ¿cuánto más le costará ver a mi prójimo o a mi hermano reflejado a Jesucristo en mí? Pero hemos sido bautizados. Y esta es una invitación para todos aquellos que no han sido bautizados, para que mediten, para que puedan nacer de nuevo, para que puedan conocer a su Creador, para que puedan conocer a su Señor, aquel que les ama, aquel que los llama, aquel que los cuida, aquel que está pendiente de ustedes en todo momento. No se limite porque hago esto y hago otras cosas. Él es el que Él va a ir haciendo el trabajo. Él es el que le va a quitar sus vicios. Él es el que le va a quitar su mal carácter. Él le va a quitar esos miedos. Él va a limpiarlo de sus pecados. Pero para eso hay que creer en su nombre e ir a las aguas y ser bautizados. Por eso que predicamos bautismo. Lo predicamos. Así que todos nosotros, amados, para ir concluyendo, verso siguiente. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay una separación. Porque esto era solamente para los judíos. Era solamente para ellos. Recuerde que los primeros que se bautizaron no fue la iglesia primera. Los primeros que se bautizaron fueron los judíos en el Jordán, en el bautismo de Juan. Y usted sabe un denominador común que hubo en ese bautismo. Hubo algo interesante que a lo mejor en otro día lo podríamos meditar. Cuando se bautizaban los judíos, cuando iban al bautismo de Juan, los hombres confesaban sus pecados. No es menor. Iban al bautismo y confesaban sus pecados. Tiene que haber confesión de pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice la Escritura, ese alcanzará el que los confiesa. Y no solamente lo confiesa, sino que además se aparta. Ese hombre algún día alcanzará misericordia de parte de Dios. Ya no hay judío ni griego, no solamente los judíos se bautizaron, sino que también nosotros los gentiles. No hay esclavo ni tampoco libre. No hay varón ni mujer, amados hermanos. Qué bueno es eso. Porque todos vosotros sois uno ¿en quién? En Jesucristo. Somos su cuerpo, somos su amada, somos su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La institución más hermosa de esta tierra. La más linda de todas. Somos nosotros, hermanos, y a veces vemos tantas cosas feas entre nosotros, pero somos la institución más preciosa de esta tierra. ¿Y de cuándo nació esta institución más hermosa? De un costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Nació lo más hermoso de esta tierra. Y eres tú y también eres tú. Somos lo más hermoso, amados hermanos, para Dios. Los más lindos son ustedes, hermanos. Las más lindas hermanas son ustedes.
Las hijas de Dios son las más lindas. Pero como hermano Luciano, si usted no es nada muy casadito, es verdad. Pero soy lindo a los ojos de Dios. Un alma, un hombre que confiesa a Cristo es hermoso. Y ustedes son hermosos, amados, porque nacieron de un sacrificio. A veces yo una vez no me recuerdo quién, pero aquí en este lugar alguien fue al sur. Hace poco, fue el verano pasado, no me acuerdo quién fue. Y dijo que cuando fue al sur, vio las montañas, dijo, y vieron los lagos. Y qué bonito, ¿eh? Yo no digo que sea malo, fueron a conocer la creación. Y dijo que cuando vieron las montañas, vieron los lagos, este hermano o hermana se emocionó, dijo que le dieron ganas de llorar por esa obra creadora que Dios había hecho. Pero yo les quiero decir lo siguiente: Dios no solamente hizo una obra creadora, Dios también hizo una obra redentora. Y podemos ver lo maravilloso de Dios en la creación, en la montaña, y se emocionó a esta hermana. ¿Y por qué no nos emocionamos también por la obra redentora? ¿Por qué no nos hace llorar la obra redentora? ¿Por qué no nos conmociona también la obra redentora? Si encontramos tan lindos los parajes del sur, ¿y por qué no encuentras también tan hermoso a tu hermano y a tu hermana que ha sido rescatada de su condenación? ¿Por qué miramos solamente y nos emocionamos con la creación, que es hermosa sin duda, pero por qué también no encuentras hermoso a tu hermano? ¿Por qué anhelamos tanto que llegue el verano para salir a conocer, pero no tenemos el mismo anhelo de venir a congregarnos, si aquí también está la obra redentora? ¿Por qué soñamos tanto con los viajes y tantas cosas y nos soñamos algún día con estar todos reunidos allá arriba en el cielo con todos nuestros hermanos? ¿Te emociona la obra redentora? ¿Quieres algún día estar con todos tus hermanos vestidos de blanco, con tu ropaje y tu morada verdadera? ¿Te gustaría estar allí con palmas en nuestras manos, como dice el libro de Apocalipsis? Y proclamar, como dice el libro de Apocalipsis, la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y también al Cordero. ¿Te gustaría? A mí me gustaría. Entonces sigamos adelante, sigamos predicando, sigamos anunciando a Jesucristo, sigamos anunciando el bautismo, sigamos enseñándolo, porque es un mandamiento. Sigamos haciendo discípulos, porque quiero decirte, amados, para terminar, que la obra redentora es tan maravillosa y tan poderosa como la obra creadora. Que el Dios de paz les bendiga, amados hermanos, Padre y Señor.